Bueno, en este vídeo vamos a repasar algunos de los primeros conceptos que hemos visto del bloque de electromagnetismo, esencialmente la fuerza de Coulomb y el campo eléctrico, con ayuda de esta representación gráfica que tenemos aquí, que son las líneas de campo eléctrico, que resultan de calcular el campo para dos cargas, una positiva, que es esta roja que tenemos aquí, que tendría un valor más Q, y una negativa, que es esta verde que tenemos aquí, cuyo valor sería menos Q. Es decir, el valor absoluto de ambas cargas es el mismo. Si una vale más 3 coulombios, la otra vale menos 3 coulombios. Si una vale más 5 nanocoulombios, la otra menos 5 nanocoulombios. Representando las líneas de campo, que ya vimos en clase más o menos lo que eran, tendríamos una representación como esta, que se denomina representación dipolar, y es muy importante en todo el electromagnetismo, para todos aquellos que vayáis a estudiar más física, e incluso más adelante en temas de mecánica cuántica, también sale muy a menudo y es también un concepto muy importante. Vamos a imaginar ahora que tenemos una tercera carga, la que sea, que vamos a denominar Q', sobre la que queremos hallar la fuerza electrostática a la que se ve sometida. Vamos a imaginarnos que esa carga Q' está en un punto tal que así, de tal manera que lo he hecho con cuidado y está situada a la mitad de la distancia entre las dos cargas que forman la configuración dipolar, entre más Q y menos Q. Esto sería justo la mitad de la distancia en el eje de las X y a cualquier distancia en el eje de las Y. Luego aquí estaría Q', estaría aquí, ¿vale? Vamos a considerar Q' además mayor que 0, en este caso no hay mayor problema, es decir, una carga positiva. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos determinar la fuerza a la que se ve sometida Q'? Bueno, pues tenemos que usar la ley de Coulomb, que como sabéis tiene esta expresión. Estas serían las cargas, sean las que sean, en este primer momento, dividido de la distancia que la separa al cuadrado, y el vector unitario correspondiente entre ambas cargas. El vector unitario desde la carga más Q o menos Q, que genera la fuerza, hasta la carga Q', que es la que estamos analizando. De nuevo, aplica el principio de superposición. Luego, para saber la fuerza total en Q' tendríamos que calcular la fuerza que ejerce la carga que estamos llamando más Q sobre Q' y sumarla vectorialmente a la fuerza que ejerce la carga que estamos llamando menos Q sobre Q'. Y esa sería la fuerza total. Otra manera de hacerlo es mediante el campo eléctrico. Sería calcular el campo eléctrico total en el punto donde está Q', y para ello tendremos que calcular el campo generado por la carga más Q en Q', donde está Q', más el campo eléctrico generado por la carga menos Q en Q'. Y una vez que tenemos el campo total, la fuerza total sobre Q' será la carga Q' multiplicada por el campo eléctrico total en ese punto Q' donde está esa carga Q'. Todo esto vamos a analizarlo un poco más en detalle en breve, pero primero podemos tener una idea ya de cómo va a ser esa fuerza simplemente con razonamientos geométricos. Si pensamos, por ejemplo, en fuerzas, la fuerza que ejerce más Q sobre Q', por supuesto tendrá la línea, seguirá la dirección de la línea que une ambas cargas. Las dos son positivas, sabemos que es repulsiva. Luego será un vector tal que así, que sería la fuerza de la carga más Q en Q'. Y si ahora miramos la fuerza que ejerce la otra carga, la carga negativa, pues también va en la línea que uniría ambas cargas. En este caso es menos Q, es una carga negativa, Q' es positiva, luego es una fuerza atractiva, luego la fuerza sería tal que así, y como más Q y menos Q tienen exactamente la misma carga, este vector verde debería ser exactamente igual que el vector rojo que he dibujado arriba. Así, finalmente, la fuerza total sobre Q'
sumando vectorialmente estos dos vectores, si hemos hecho el dibujo con el cuidado debido, sumando vectorialmente, como sabéis sumar vectores, más o menos debería darme un vector que debería de ser por simetría completamente horizontal. Aunque aquí me vais a permitir que el dibujo no sea del todo exacto, pero debería dar un vector completamente horizontal. Esto se corresponde con lo que sabemos de campo eléctrico, de las líneas de campo eléctrico, si trabajáramos en campos. Si ahora me fijo, por ejemplo, en el campo eléctrico aquí, un poco más abajo en vertical para no emborronar el dibujo, pero cualitativamente es exactamente igual que el punto de arriba, habíamos quedado que el campo eléctrico, cuando tengo las líneas de campo en un punto concreto, es el vector tangente a la línea de campo. Pues bueno, el vector tangente a la línea de campo en este punto sería un vector tal que así, completamente horizontal. Ese sería el vector campo en ese punto, que luego habría que multiplicarlo por esta carga Q' y me daría la misma fuerza que tengo arriba. Esto se corresponde con lo que vimos de cómo se representan las líneas de campo. Un vector hacia la derecha, ya que la carga de la izquierda es positiva y la de la derecha negativa, así que si pongo aquí otra carga positiva, como la Q' que tengo arriba, la fuerza debe ir hacia la derecha, así que todo más o menos casa. Si quiero hacer esto matemáticamente, tengo todos los datos, la distancia y demás, ¿con qué cosas o con qué elementos tengo que tener cuidado? Bueno, el razonamiento es exactamente igual para la fuerza de Coulomb o para campo, así que en este caso lo voy a hacer con campos. Así que para saber el campo total, ese que he dibujado en la gráfica, tengo que calcular tanto el campo generado por la carga positiva, que sería este de aquí, como el campo generado por la carga negativa. ¿Cómo es el campo generado por la carga positiva? Este que he llamado el de la carga más Q en el punto donde está Q'. Bueno, es la constante de Coulomb por la carga más Q, dividido de la distancia, la que sea, entre Q y Q' y por un vector unitario que va de más Q a Q'. Y este es el vector unitario con el que siempre tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo es este vector unitario en este primer caso? Bueno, claramente este vector unitario de más Q a Q' tiene esta dirección que estoy dibujando aquí. Este sería el vector unitario de Q de más Q a Q' de tamaño 1 y claramente es un vector unitario positivo que está en el primer cuadrante del plano, si tenemos esto en cuenta, con lo cual es un vector con las dos componentes positivas y como la carga aquí también es positiva, pues dará un vector de campo, efectivamente, un vector de campo también en el primer cuadrante, un vector de campo también positivo. El vector de campo que nos daría pues sería más grande, pero en esta misma dirección. Este sería el vector de campo entre más Q y Q'. Recordar que este vector lo puedo colocar donde yo quiera. Luego si estoy analizando el campo aquí, en lugar de en otro punto, tiene que ser un vector paralelo, con la misma dirección y sentido, y tendrá el tamaño correspondiente pesado por esta distancia al cuadrado, que es la que puede cambiar dependiendo de los distintos puntos. ¿Cómo sería el vector de campo en ese mismo lugar que genera menos Q? El vector de campo de menos Q a Q'. Bueno, tenemos la misma constante, ahora es menos Q, la distancia al cuadrado y el vector unitario entre menos Q y Q'. ¿Cómo es este vector unitario entre menos Q y Q'? Bueno, pues claramente es este vector unitario que va aquí. Pero hay que darse cuenta que aunque yo lo puedo dibujar donde yo quiera, este vector unitario de menos Q a Q', este es un vector unitario en el segundo cuadrante, es decir, tiene coordenada X negativa, ¿vale? Pero al tener aquí una carga negativa, si hago esta cuenta, al final me va a quedar un vector de campo con coordenada X positiva y va a ser la coordenada Y la que pasa a negativo. Es decir, este vector que tenemos aquí, el vector unitario, tiene coordenada X negativa y coordenada Y positiva. Pero después de multiplicarlo por algo negativo, cambia.